Resulta que mi mamá con 14 años fue obligada a casarse con mi papá de unos 30 años. Fueron presos mi mamá y sus dos hermanos. De mis abuelos tuvieron que decir que sí, porque si no le daban permiso de casarse, pues entonces mi papá esperaba encontrar otra cosa, y era que mi mamá no era virgen, porque mi mamá desde los 5 años había sido abortada. Resulta que cuando mi papá se da cuenta de que mi mamá está embarazada, ahí ya comienzan los intentos de hacer padre hacia mí. Empieza a golpear a mi mamá, a querer sacar el bebé del vientre, de todas las maneras posibles, y era mi mamá una niña protegiendo un bebé. Mi papá la ponía a aguantar hambre, tipo 6 meses, mi papá coge y me amarra una piedra al cuello y me tira al río. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Regálame tu historia. Vamos a empezar a saludar distinto porque ¿cómo les parece que todos los días llega gente nueva, personas nuevas a esta familia y nosotros arrancamos como si nos conocieran de toda la Sí, vida? aunque muchas personas llegan nuevas a esta cuenta y no saben de qué se trata, pues bienvenidos a Regálame tu historia. Somos Ana y Alex y este espacio es para darle gloria a Dios en lo que hace en la vida de cada una de las personas que Él trae aquí a este espacio. Y si eres nuevo, tienes muchos testimonios por verte, o sea, demasiado. No te imaginas todo lo que el Señor hace a través de un testimonio. Y hoy el Señor ha traído un testimonio precioso. Luz Dari nos escribió a nuestro correo electrónico, regalametuhistoria@gmail.com, porque sintió en su corazón ese deseo de darle ese sí al Señor con su historia de vida, darle gloria a Él. Si tú también lo quieres hacer, no es sino que nos escribas al correo electrónico. Exactamente. No se te olvide compartir, es muy importante compartir esos testimonios y darle like y obviamente dejarle unos hermosos comentarios a nuestra invitada. Únete pues al apostolado. Luz Dari, bienvenida, regálame tu historia, ¿cómo estás? Hola, Ayana, ya les alegre, súper contenta. Yo dije, yo algún día conoceré un famoso. Y Al ya los Señor, Pues no los ha conocido pues no porque los ha nosotros no conocido. somos. conoceré un famoso. Pues sí, les cuento que he conocido a Jesucristo por medio de muchas cosas de mi vida, y esa es la alegría del alma. Y conocerlos a ustedes dos por acá, verlos, qué rico, en algún momento poderles dar un abrazo gigante, me encantaría, porque es que trabajar para el Señor son unos guerreros. Trabajar para el Señor, el que dice sí, que se prepare. Y yo me los imagino en esa batalla. Sí, Yo sí, me la los verdad imagino. que así es. Pero no se preocupen, que ustedes saben que hay ahí uno con una espada que está peleando por nosotros. Siempre, siempre. Y nuestro ángel de la guarda. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Ah, qué linda, no, es una batalla pero deliciosa. Además, porque con la gracia de Dios, pues imagínate. Claro que sí. Luz Dari, bueno, mira, eh, nosotros no preparamos preguntas, la idea es que el Espíritu Santo hable a través de ti, que nos donemos todos para que el Señor haga su obra a través de tu testimonio, que sé que es un testimonio muy fuerte para que se preparen, quédense hasta el final, pero siéntete como en casa, tranquila, entonces comienza por donde quieras porque nosotros aquí te vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a comenzar llamando al que es, al propio, porque si ustedes de pronto me vieron ahorita, yo me hice una crucecita en la boca, y siempre le pido al Señor que sea Él, que esas palabras salgan de mi boca, pero que no sean las de Luz Dari, sino las de el Espíritu Santo. Lo que Él quiera decir hoy, vamos a decirle, abrimos las manitos, nos ponemos en esa posición de oración y cerramos nuestros ojos. Vamos a decirle, ven, Espíritu Santo, mora en los corazones de Ana y Alex, en el corazón de Luz Dari, en el corazón de cada persona que está viendo este testimonio, para que hagas tu obra, Señor, solamente como tú quieres que sea, para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre y para el bien de todas las almas. Amén. Que sea el Espíritu Santo entonces orando en nosotros, y que a través de mi testimonio se toquen muchos corazones. Y ya está tocando el Amén. mío. Y Así mi será. nombre es Luz Dari Londoño.
Yo soy común y silvestre, hija de Dios, pero un día me di cuenta que soy la hija del rey. Y tú te vas a dar cuenta porque también eres hijo e hija del rey. En este caminar que llevo, yo tengo 57 años, 57 marzos. Y en esos 57 marzos el Señor me ha dado la vuelta, me ha levantado, ha permitido que me estrelle, que me caiga, porque Él es un papá. Y comienzo entonces en este momento, si estás preparado, contándote mi historia. Y debo comenzar mi historia contando desde mi mamá, porque es que mi historia comienza desde mi mamá y mi papá, ¿cierto? Y resulta que hay un enlace que les vamos a compartir de una canción que se llama Antes de Nacer. Y esa canción dice todo de nosotros. Desde antes de nacer fuimos elegidos. Desde antes de nacer el Señor nos llamó. Y en ese llamado, Él viene y dice, tú vas a ser, porque Él es el único que sabe quiénes vamos a ser. Hoy, mañana y siempre, Él nos conoce y Él nos tejió. Resulta que mi mamá con 14 años fue obligada a casarse con mi papá de unos 30 años. En aquel entonces fueron presos mi mamá y sus dos hermanos. Para poder que se realizara y mis abuelos dieran ese permiso, a ellos los metieron presos. Entonces mis abuelos tuvieron que decir que sí, porque si no le daban permiso de casarse, pues entonces igual lo hacían, lo obligaban. Jesús, María y José, mi mamá la sacan, ella dice que con un vestido más grande que ella arrastrándolo por todo el monte, porque eso era un pueblo que no creo que esté en el mapa, se llama Remolino, y la bajan del monte con los hermanos, llega a la iglesia, se casa con mi papá y mi mamá no sabía qué seguía. El caso es que mi papá se la lleva para una vereda y allí mi papá esperaba encontrar otra cosa, pero encontró algo que muchos años más tarde nos dimos cuenta y era que mi mamá no era virgen, porque mi mamá desde los 5 años había sido repetidamente, o sea, era muy repetitivo en la vida de mi mamá, desde sus 5 años hasta los 14. Entonces él empezó a tomar formas violentas con mi mamá, de todas las formas posibles, maltrato, abuso, golpes, tanto que hasta llegó a tatuarle sus manos con tinta, unos nombres, el nombre de él y otro nombre que mi mamá no sabe de quién era. Mi mamá dice que en la mayor parte de su tiempo ella permanecía hinchada por los golpes que mi papá le daba. Era muy golpeada. Al tiempo mi mamá se da cuenta que está embarazada porque su barriguita se empezó a hinchar, ¿cierto? Y ella ya no volvió pues a menstruar. Resulta que cuando mi papá se da cuenta de que mi mamá está embarazada, entonces comienza mi historia. Ahí ya comienzan los intentos de mi padre hacia mí. Empieza a golpear a mi mamá, a querer sacar el bebé del vientre, de todas las maneras posibles. Y era mi mamá una niña protegiendo un bebé, un niño protegiendo a otro niño. Entonces ya no tenía que batallar por su vida, sino por mi vida también. Mi papá la ponía a aguantar hambre, la encerraba, no la dejaba salir, la llevaba donde mi abuela y le advertía que ni fuera a recibir comida, que dijera que estaba llena. Y mi mamá dice que mi abuela cocinaba pues bastante para los trabajadores en la finca y todo eso, y mi mamá no podía comer nada, que se babeaba, que se moría de ganas y nada. Era una tortura, ¿cierto? Ver comer a otros y no poder comer. Así pasó el tiempo. Y un día él ya estaba trabajando en un aserrío y mi mamá le dijo que fuera a llevarle el almuerzo. Y mi mamá fue a llevarle el almuerzo y cuando él ya terminó y veníamos, yo en la barriguita, mi mamá dice que escuchó un ruido muy fuerte y fue que mi papá desató unos troncos de árboles y los dejó rodar por la ladera. Mi mamá dice que no sabe cómo corría y corre y Dios es tan hermoso que le propició un huequito y mi mamá se mete en el hueco y los troncos pasaban por encima de mi mamá.
Allí mi Padre del cielo nos salvó la vida. Viene entonces que nazco. Ya llegó el momento de nacer, un 30 de marzo, y adivinen qué día, porque es que Dios no se queda con nada de nadie. Un domingo de Ramos. Entonces nací en Semana Santa. Ese es el regalo más grande que Dios me ha dado, lo vine a comprender ahora que estoy en los caminos del Señor, porque es el regalo más grande de mi vida. Y nazco entonces un domingo de Ramos en unas condiciones infrahumanas, no en un hospital, no en nada, eh, en una marranera. Me vine así y entonces mi mamá ya me mandaron a llamar una partera, ya, entonces nazco. Mi mamá dice que era una bolita de tizne, negrita, negrita, con un cabello súper largo que ella, mejor dicho, se sorprendía negro, que esos ojotes, pues ahí se nota. Entonces, ya cuando nazco, empieza mi mamá verdaderamente a pelear por su hija, porque mi papá me maltrataba para poder abusar. Él me torturaba a mí para que mi mamá... Obviamente, como les he dicho, entonces todo esto, yo soy hija de violación, de un matrimonio. Es triste, ¿cierto? Que el matrimonio debería ser lo más lindo. Y cuando llama, entonces mi papá llega al punto de decirle a mi mamá que no me podía dar leche materna. Y para que eso no sucediera, mi mamá tenía que tener sus senos llenos y él se pegaba de los senos de mi mamá y se tomaba mi leche. Mi mamá no sabía cómo alimentarme. Como él la encerraba para que no pidiera auxilio ni nada, entonces mamá en la cabaña, ella creo que hizo un hueco, se salía, cogía plátanos de la platanera, los sancochaba, decimos acá, los cocinaba, los trituraba con un poquito de sal y eso era lo que me daba, yo siendo muy bebé. Entonces me daba plátano cocido. Mi papá se sorprendía porque yo no me moría de hambre. Y él la revisaba y se seguía tomando mi leche. Ya pasando el tiempo, tipo 6 meses, mi papá coge y me amarra una piedra al cuello y me tira al río. A mi mamá le avisa. Ella dice que una viejita le avisa porque por ahí no tenía vecinos. Y le dice, allá está ese hombre matando a su hija. Y mi mamá corría y los hermanos de mi mamá y me lograban salvar. Tuve varias resucitaciones. Entonces, esos 6 meses, a los 9 meses volvió y me tiró a un tanque con agua, con la piedra amarrada al cuello y mis tíos eran con un arma, la soltadas, dejala, tal cosa, y siempre le avisaban a mi mamá y sucesivamente, así fueron 4 veces que me intentó matar. De eso ya después, adulta, pues ¿cómo se llaman? Mis traumas con el agua, con la piscina eran fatales, impresionantes, porque yo las piscinas las veía verdes y yo no sabía por qué. A los 21 años me vine a dar cuenta, ya estando con mi esposo, el por qué yo veía las piscinas verdes y por qué no podía estar en el agua. Me costó, no sé nadar mucho, ahí más o menos como el fondito, porque todavía le temo mucho al agua, pero estoy en ese proceso, superando eso. Bueno, ya entonces pasa el tiempo, mi mamá logra escapar de mi papá. Y cuando escapa acá a Medellín, donde una tía, entonces él viene y la tía dijo, él es su esposo, usted tiene que estar con él. Entonces le abre campo en una habitación porque él la encuentra y me vuelve a torturar para que mi mamá se volviera a dejar y queda embarazada de mi hermana, la segunda, 2 hijas de... Hasta ahí ya, entonces esa parte, hasta mis 5 años, que a los 5 años viene mi papá, aparece, es un recuerdo vago que tengo de él y mi mamá dice, saluden a su papá. Con ese miedo, yo sentía miedo de él, no conocía la historia, pero tenía miedo de él, era un hombre muy grande, muy alto y la verdad, muy lindo, un moreno muy bonito. Y yo pues hoy día digo lo que decía antes, después se los voy a contar, que fue el error más grande de mi vida. Y hasta ahí vimos a mi papá, ¿cierto? Nunca más se dijo que murió en Barranquilla, que lo mataron, que dejó muchos negocios. Mi mamá no fue a reclamar nada, X o Y, pero hasta ahí. Nunca tuvimos un cuerpo para enterrar y nunca más volvimos a saber de mi papá. Esa es mi historia hasta los 5 años.
Resulta que acontece que ya vamos creciendo y ahí viene entonces lo que es, y les pido el favor con todo el respeto, que es mío y lo quiero compartir. Es un regalo que Dios me ha dado, es personal, pero lo quiero compartir con ustedes. Esto no es palabra de Dios, no es palabra de Dios. Eh, es regalos que Él me ha dado, bendiciones que Él me ha dado y es lo que quiero compartir. Entonces, hay algo muy personal que les quiero contar. Y esto que les quiero contar, que es personal, no es palabra de Dios. Si ustedes quieren, lo creen, pero como son regalos para mí, yo los quiero compartir. Y me comenzaron a ocurrir a partir de mis 7 años. Bueno, a partir de mis 7 años, comienzo a vivir un abuso físico. Eso me creó una herida de humillación. A causa de mi tía, por la cual mi mamá llegó a vivir allí. Cuando yo estaba en primero de primaria, el primer añito de primaria, había otra prima que estaba en primero de primaria conmigo. Ellos tenían dinero, nosotros no. Entonces mi tía se volcaba por ella. Entonces mi tía le daba palabras a ella de bendición. Va a ser doctora, va a ser médica, va a triunfar, va a ser muy grande. Pero ella quería que yo la igualara. Y en mi condición, que era aguantar hambre, no podía igualarla jamás porque ella estaba alimentada, ella estaba bien dormida, yo no. Entonces, para mí era más difícil y siendo muy inteligente, porque el Señor me ha hecho muy inteligente, era muy difícil absorber toda la enseñanza con la facilidad con la que la absorbía ella, porque yo me dormía en clase, yo dormía hambre, entonces era muy diferente. Pero mi tía me daba coscorrones, me pellizcaba, me sacudía, me hablaba al oído, me atemorizaba porque yo tenía que ser igual e ir académicamente igual a la otra prima que tengo. Entonces, ella empieza a maltratarme. Allí yo empiezo a recibir de parte de mi casa racismo. Negra inmunda, negra asquerosa, negra fea. Todas las palabras para un niño que yo creo que así crezca en estatura, no va a crecer interiormente porque no podía. Entonces yo siempre me miraba al espejo y odiaba los espejos. Yo empecé a odiar los espejos al montón. Y odiaba los espejos. Yo no, a mí no me provocaba mirarme en un espejo. Y mi cabello era más abajo de la cadera. Hermoso. Un cabello precioso. Porque recuerdan que les había dicho que había nacido con cabello largo negro. Era precioso mi cabello. Era cachetona, pues todavía soy. Era cachetoncita y gordita. Pero entonces siempre era la fea de la casa. Fea y todos me hacían sentir dientes de morder a Cristo porque eran grandes. Todas las cosas me las hacían ver fea, entonces para mí yo era una mujer, una niña muy fea, feísima. Pero el Señor es tan lindo que ahí empieza a darme mis regalos. Pero yo como no estaba, pues no conocía mucho de Dios, entonces no sabía que eran regalos, solo hasta el día de hoy. Y veo por primera vez a una tía, la hermana menor de mi mamá, en esos 7 años, estando en primero. Eso fue en el 76, en 1976. Y la veo en la pared, solamente su cara. Y ella me dice, niña, usted es muy linda, manéjese bien. Y entonces yo grité, yo, mami, mami, mami. Y mi mamá, ¿qué pasó? Yo vi la tía, estaba en la pared, ella me habló, ella me dijo que era linda, ella me dijo que me manejara bien. ¿Usted se embobó o qué? Se embobó. ¿Cuál tía? ¿Cuál tía? Y yo, pues la tía era así, ella la vi, yo la vi. Y mi mamá dijo, ella está lejos, no la vio. Y resulta que ese día yo me había levantado y la vi. Y ese día, siendo casi las 12 de la noche, llaman a mi mamá a decirle que mi tía falleció. Mi mamá no me prestó atención. ¿Y yo qué iba a saber? Ni idea. Mi vida siguió pues normal. Siguen los abusos, pero ya entonces algo muy grave contra mi mamá.
dentro de esta casa y amenazadas mi hermana y yo de que los iban a cometer con nosotros. Entonces mi mamá vivía todos los días, ¿cómo se llama eso? En completa, o sea, ella vivía preparada. Yo creo que ella no dormía porque los abusos eran continuos, entonces eran golpes, eran insultos, eran humillaciones y eran contra mi mamá amenazadas nosotras las hijas de que iban a suceder con nosotros si ella no accedía. Ya no era mi papá, ya eran los tíos de mi mamá y era un tío muy peligroso. Dime. Era de la familia que estaba dentro del hogar, o sea, eran los mismos familiares Los mismos de ella. Qué familiares. fuerte. Ay, Qué duro. Los bendito. mismos familiares. Entonces, un tío, comenzó un tío de mi mamá. Mi mamá se tuvo que defender a capa y espada. Ella se tuvo que defender impresionante. Ella hizo todo lo posible por defender el tal caso es que él salió corriendo de la casa, se fue, no volvió, pero vino el hermano menor, peor que él. Y ese sí no amenazaba que nos iba a hacer. Ese nos hacía. Ese a las hijas de mi mamá, a las sobrinitas de mi mamá, ese nos hacía. Y mi mamá trabajaba, ella fue empírica en modistería, mi mamá hacía una ropa divina, ella te hace el cuerpo, es inteligente, tiene un arte en sus manos. Y pues no estudió, ella aprendió viendo, porque su mamá es demasiado inteligente y creativa. Y eso le sacamos nosotras las hijas a mi mamá. Y él empezó a robarle, el que vino el menor, empezó a robarle a mi mamá. Entonces le robaba las tijeras, se las vendía, le escondía los materiales de trabajo. Si mi mamá cosía o hacía alguna cosa, entonces él le robaba y se lo escondía. Pero no solamente eso, le robaba esta hija para manosearla en un lugar de la casa. Y le pagaba a la otra hija para que me llevara y por medio de ella, o sea, le enseñaba a la niña, mi hermana menor, a hacer estas cosas. Los niños, ¿por qué no hablan? Porque a los niños nos da miedo que no nos crean. Porque siempre te están diciendo, y a mí me decían repetidamente, mentirosa, 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 mentirosa. Y yo no hablaba porque no me creían. Entonces, algo en mí se prendió y fue la rebeldía. Ser grosera, ser rebelde, ser violenta. Y yo solamente tenía 7 u 8 años. Cuando tenía unos 9 años, me internaron. Mi mamá me internó en Medellín porque ella decía, te tengo que proteger. Y ahí viene una herida de abandono que me costaba mucho, mucho y me ha costado todavía mucho sanar. Y lo más triste es que cuando tú tienes esas heridas se las pasas a tus hijos en un grado muy alto. Entonces mi mamá me interna y yo no entendía el por qué donde yo llegaba yo tenía que ser golpeada, maltratada y humillada. Era algo que traía como encima. Entonces no estaba con mi familia, estaba sola. Entonces yo soy, le digo a las niñas del grupo de mujeres de la Z, les digo, yo soy el abogado de los pobres, porque es que veía que estaban pegándole a una niña y yo me metía. Y yo le decía, hermana, no le pegue. Y venía así y pum, me pegaba a mí, porque yo la defendía a la otra. Me dejaba sin comida, mi mamá me llevaba, trabajaba durísimo para pagar la máquina de coser y pagar el internado, que eran la misma cuota, 900 pesos. Eran 900 pesos, o sea, 1.800 pesos. Y entonces mi mamá trabajaba duro para pagarme eso y para llevarme mantequilla, galletas, ¿cierto? Cositas así. Y las hermanas no me la entregaban, no me dejaban comer. No me dejaban salir el fin de semana. Me ponían un patio que era una cancha de básquetbol, arrodillada a sol y agua, a deshiervar con la mano, a quitar cada cosita. Yo lloraba, lloraba, y yo odiaba el mundo. Yo odiaba a la gente, odiaba a las monjas. O sea, yo decía, ¿por qué? Odiaba. Yo decía, ¿qué es esto? A mí no me pasaba por la mente quitarme la vida, pero odiaba. Y empieza en mi corazón una niña de 9 años a odiar a todo el mundo. Era violenta, brava, a mí no me provocaba que nadie me hablara, nadie me diga nada.
Cuando ya salí de allí, eh, a mí se me olvidó, yo no le presté atención a eso, yo tenía que habilitar, ¿qué le parece? Cuarto de primaria. Cuando yo salía, me mandaban para la casa normal. Cuando mi mamá se da cuenta que perdí el año porque no habilité, que porque no le avisé, yo no sabía, no le presté atención, yo no fui. ¡Ah! Yo parecía super guir, volé por los aires. Mi mamá me dio con el bolso, me pegó con lo que tenía en la mano. Amo a mi madre, quiero decirles, y yo, mi mamá, la he perdonado porque yo amo a mi mamá. Es el regalo más grande que Dios me ha dado. Pero mi madre, en medio de todas sus heridas y todo eso, mi mamá me golpeaba demasiado. O sea, mi mamá me dejaba marcas en las piernas, en los brazos, me reventaba la nariz hasta botar sangre por la boca, me la hacía tragar, o sea, era impresionante cómo es todo eso que ella traía se generaba en violencia hacia mí, siendo la mayor. Porque mi hermana menor era la consentida, la ñaña de mi tía, la ñaña de todo el mundo, era blanquita, era más clarita, entonces era muy linda, era bonita, era hermosa, pero yo era fea siempre, siempre fuera, 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 de lado. Yo vine a darme cuenta la fecha de mi cumpleaños cuando cumplí 15 años. Yo nunca supe la fecha de mi cumpleaños, hasta los 15 años. Nunca sabía porque siempre en ese tiempo lo llamaban colgar. Pues vamos a colgar el cumpleaños. Entonces le daban la cuelga a mi hermana y a mí nunca me daban nada. Entonces yo decía, yo nunca, pues yo nunca cumplo años porque creía que era algo como especial para las personas, pero que yo eso no lo tenía en mi vida. Pues nunca conocía que yo cumplía años. Eso no era algo especial. Ni tenía idea. Bueno, ya sí, entonces pasó el tiempo y en el 86 veo a mi tío, el hermano de mi mamá, lo veo en la pared y lo vi en la tarde. Yo estaba haciendo una siesta, estaba durmiendo el hambre y lo veo en la pared y me dice, niña, manéjese bien. Y cuando yo recuerdo que cuando mi tía me dijo eso y en la noche murió, yo grité, mami, mami. Y entonces mi mamá, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y le dije, yo ya estaba grande, yo tenía, en el 86, yo tenía unos 17 años. Yo vi al tío Aurelio y él se va a morir. Ay, es que es boba, que dejes de decir tanta boba. Y la llamaron en media hora. Que mi tío le había pasado una chalupa por encima y estaba perdido en el río. No lo encontraban. Lo encontraron 5 días más tarde. Mi tío murió. Mi mamá me miró. Yo siempre he sido, y mucha gente me ha dicho que yo estoy loca, pero por eso les digo que es la realidad de lo que yo vivo. ¿Sí? Los regalos que yo tengo. En el 86, mismo 86, falleció mi bisabuela, el amor de mi vida, la que hacía las arepitas con lechita, que nos migaba la arepa en la leche, la arepa caliente. ¿Qué sabe eso, muchachos? Hay muchos dicen, ¡gas, qué asco! A mí me sabía gloria porque no había comida y era lo que decía mi bisabuela, coman mis hijos, que es lo único que hay. Entonces a mí yo me la como todavía. La pongo tostadita, en lechita fría y me sabe a gloria. Y me hace recordar a mi bisabuela y mi bisabuela fallece. Yo no alcancé a estar con mi bisabuela, pero sentí que mi bisabuela iba a morir. Estaba en la reunión con unas amigas en una casa y sentíamos, y eso pasó, y yo llegué a mi casa corriendo, ya mi bisabuela había muerto. Pero yo lloraba porque yo no me había podido despedir. Pero mi bisabuela casi me mata porque peleé con mi hermana, dormíamos en la misma cama, yo dormía hacia los pies de mi hermana, me cambié al contrario a la cama y mi bisabuela va pasando con su mismo vestidito, que ahí me muero. Y ella atravesó unas cajas que habían detrás de mí. Ay, yo le decía a mi mamá, vi mi bisabuela, bueno, y empiezo a orar por ella. Son cositas y visiones que el Señor me ha regalado a través de tanto dolor. Dentro de esos 10 años, fueron muchos los abusos de tíos, primos, sobrinos. Ellos llegaban, como no teníamos papá, con nosotros hacían lo que les daba la gana, todo lo que querían. Había hasta un harén y nos ponían a las primitas y todo, para no decir, contextualicemos, a las cosas que ellos quisieran, a lo que a ellos les diera la gana. Llegó un momento en que yo dije, ya no más, yo estoy grande, hay niñas, yo quiero hablar. Y hablé y se me vino toda la familia encima, toda, toda, mentirosa. Había unas expresiones de las abuelas de hace tiempo, guaricha.
una cantidad de cosas. A mí no me importaba, era mi verdad, pero yo estaba grande. Y yo les decía, conmigo no más. O sea, a mí ya no más. Sí les voy a aclarar que no me abusaron a mí, sino lo que fue o visual, auditiva, con la boca, con las manos, tocándome, todo esto, ¿cierto? Si usted ya se le muestra a un niño desnudo, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces, en el bachillerato, yo por primera vez empiezo a trabajar, a laborar, y me liberé de todos esos abusos, golpes y todo lo que más pudieran hacer, todas las humillaciones. Usted no sirve para nada, usted qué va a estudiar eso, si usted ¿qué? Ya va a decir que usted va a ser capaz, usted no puede, usted no es capaz, póngase de sirvienta, que para eso es que usted nació, para ser sirvienta. Y yo dije, yo no soy sirvienta. Si yo voy a servir, que lo haga con amor, pero yo sirvienta de nadie soy. Y donde me llevaba mi tía a que fuera sirvienta, allá me abusaban, no me pagaban lo que era y todo. Entonces yo detestaba eso. Voy a hacer un pare de volverme a mis 9 años, perdón, a mis 12 años que me internaron en Jericó, porque es muy especial lo de Jericó, y allá detestaba no solo a las monjas, sino también a los sacerdotes, porque me hicieron mucho daño. Allá también me golpeaban, allá me acusaron de ladrona, me echaron, me mandaron en un carro para Medellín desde Jericó, en ese tiempo eran 6 horas, me mandaron sola, una niña sola, con una cantidad de hombres, trabajadores, que eran campesinos, todo eso, sola. Dios me ama, por eso siempre les digo que soy la hija del rey, porque es que él siempre ha sido mi padre. Él ha estado conmigo, él me ha protegido y él venía conmigo, lo sé. Nada me ocurrió. Llegué a mi casa y de rabia me corté todo mi cabello y me tuse. Toda. Me lo corté. Y dije, nadie, así de siempre, de 12 años, nadie en la vida jamás me va a volver a poner un dedo encima. Nadie me va a volver a faltar al respeto. Y me volví una fiera. Con esta mano, bendito sea Dios, con esta mano siendo una niña, yo estaba ahorcando a un hombre adulto. ¿Cómo sería mi ira? ¿Cómo sería mi rabia? Que tenía fuerza en esta mano y me lo tenían que quitar. Yo los golpeaba, ellos me golpeaban, era sangre por aquí, sangre por allá, pero los mandaba presos, me defendía como fuera. Y defendía a mi mamá, a capa y espada. Bueno, cuando cumplí los 18 años, yo había tenido entre los 17 y los 18 un novio, gordito, que hablaba maluco, que decía, ay, ese muchacho tan feo y usted tan bonita. Pero yo por primera vez dije, voy a tener un novio. Enamorada, enamorada no, pero ahí estaba. Y pensé que me iba a casar con él. Era lo que me imaginaba. Pero resulta que una de las hermanas me dijo, usted sí es bonita, usted bien linda, usted bien bonita, usted no ve cómo le pone cachas con mi prima. Y yo, ¿cómo así? La misma hermana de él me lo cuenta. Y yo me pone cachas con mi prima, entonces cuando yo ya me di cuenta, yo dije, ay, qué pereza los hombres. O sea, yo ya venía con pereza con los hombres, qué pereza los hombres. Entonces, este muchacho, un día, no sé por qué se enloqueció, y me empezó a seguir, estábamos en un grupo reunidos y me empieza a seguir, me quería golpear, me quería hacer daño y yo corría. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Yo decía, pero ¿por qué? Yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Porque todo el mundo me quiere pegar. O sea, porque todo el mundo quiere golpearme. Es que yo no entiendo. Yo decía, porque todo el mundo me quiere dar o me quiere hacer daño a mi cuerpo. O sea, no entiendo por qué. Y nunca entendía. Y resulta que logré zafarme, llegué a mi casa y yo, mami, cierra esa puerta, ¿qué pasó? Y yo, él me quiere hacer daño. Vino el papá por él, estaba borracho, se lo llevó. Cuando mis 18 años, mi mejor amigo, con mis profesores, mis compañeros, él tenía una tabernita y yo le decía a mi mamá, yo estoy en tal tabernita y allá me tomaba un vaso lleno de limonada con un trago de ron, esa era y lleno de hielo, o sea, era gaseosa con ron. Y había una canción que yo siempre le pedía, que me vine a dar cuenta ya en este tiempo, que era un salmo, Los ríos de Babilonia. ¿Lo recuerdan?
And the river's Babylon. Bueno, y entonces en mi cumpleaños yo estaba feliz porque ahí me dijo, le pongo la canción todas las veces que quiera. Cuando llega y me dice un amigo que si usted no sale, él entra y los mata a todos. Entonces yo dije, hacía 8 días un novio había tirado por la ventana puñalada a su novia. Y yo dije, yo no quiero lo mismo, aquí están mis compañeros, mis amigos, mi familia. Entonces yo salí con un arma, él me dijo, te subís a la moto o te mato. Y yo me subí. Me dijo, te voy a celebrar el cumpleaños. Me llevó a un lugar, me golpeó. Llegamos a la casa. Yo me acuerdo que me había dado tanta lidia comprarme mi pinta. Primera vez, yo trabajando y estudiando, para poderme comprar mi camisa, mi blue jean, mis botas, que me encantaban. Me había cogido una cola y llegué a mi casa sin cola, con la camisa empantanada, con el pantalón empantanado, porque en la moto no tenía guardabarros, que se llama. Y, y entonces yo toda golpeada, toda reventada, vuelta a nada. Entonces llega y dice mi mamá, este, ¿qué les pasó? Mi mamá no sabe mucho esta historia, ni mis hijos. Entonces, él llega y dice, nos accidentamos, ¿cierto? Y yo muerta de miedo le dije que sí. Yo sé que me bañé, yo sé que me quería arrancar la piel, porque lo que no habían logrado los otros a profundidad en la familia, este vino y lo hizo en 2 horas. No se demoró nada. Entonces, me tomé algo. Y fue la primera vez que conocí lo que era querer quitarse la vida. Pero Dios me ama tanto que lo que me dio fue una alergia. Me llené la cara de bombas, de una cantidad de cosas y no me pasó nada. Para la gloria de Dios. Porque Dios es hermoso. Él nos cuida, Él cuida a sus hijos. Y ya de ahí entonces para acá vino en mi vida una decadencia porque mal en el estudio. Desde octavo yo me propuse ser buena estudiante y quería salir adelante para ayudar a mi madre con mi hermana y una hermana tercera que había nacido de otra persona. Y me propuse pues a eso y perdí 11 porque en mi cabeza no cabía tanta maldad del ser humano. Mi mejor amigo se convirtió en mi novio, pero una amiga vino y me dijo, mira, no le prestes atención que allá te está traicionando, voy y lo ve, está con su exnovia y con él me iba a casar. Entonces eso fue, para mí yo dije, no más hombres, no quiero más historia en mi vida con los hombres, detesto las mujeres, yo no quiero a nadie, voy a trabajar para mí, por mi mamá. Me ensimismé y empecé a trabajar hasta que llegó un vecinito que llevaba un año ahí, en esa casa, y yo lo veo al frente. Y ese hoy día es mi esposo, llevamos 35 años. Entonces, para todo esto, yo quiero decirles que en el 2000 empiezo con mi hija que tenía 2 años, se la estaban levantando de la cama, no había nadie, sonó una cuchara que yo tenía por allá de una muñeca y cuando yo me levanto, traigo a mi hija que lloró, la pongo en mi cama y cuando menos pensé, mi hija se estaba levantando. Yo la jalo y forcejeé con no sé qué cosa. La jalo y forcejeábamos. Entonces yo grité lo que mi tía me enseñó, Ave María Purísima. Y yo grité Ave María Purísima y me soltaron mi hija y yo la cogí contra mi pecho. Llamaba a mi esposo. Lo llamaba, él no despertaba. No despertaba. Entonces yo empiezo a orar y a abrazar a mi hija y a orar. Y mi hija era como, no podía ni hablar, tenía 2 años. Yo voy donde un sacerdote
con mi hija de 2 años y mi hijo de 7. De la mano, muy preocupada, y le digo, padre, necesito que me quite esto porque yo no lo puedo soportar, yo no lo puedo soportar. Entonces me dijo, ¿y qué es? Entonces yo le dije, es que cuando era niña, vi una tía, vi un tío, veo a mi abuela a cierta edad y ahora me pasa esto. Entonces él me cogió brusco por un brazo, me cogió muy brusco y me dijo, vaya, que se lo quite el que se lo dio. Yo no sabía que era el sagrario, no lo conocía. Y yo que me quite qué y que me lo dio quién. Y él me pone brusco que me arrodillara y dígale a él que le quite lo que le dio. Pero él nunca me dijo que era un don, él nunca me dijo nada. Entonces yo simplemente dije, por favor, quítame lo que me diste. Que usted me quite lo que me dio. Así, quítame lo que me dio. Y pensé que lo había quitado. Cuando, eso fue a las 8 de la mañana, cuando mi mamá me llama a las 9 de la mañana gritando que uno de los tíos el que más abusaba de mi hermanita, había fallecido. Se había levantado, se organizó y en la cama quedó dormido. No alcanzó a desayunar. Asumo que él vino a misa. Bueno, entonces fue la primera vez que yo toco un muerto, porque me tocó ayudarlo a meter a la bolsa y ayudarlo a sacar de la casa. Y en ese momento el Señor me dio una valentía, me quitó un miedo, me sanó. El pánico a los muertos era impresionante. Pero yo decía, no vengan a mí, yo no los quiero ver, yo no quiero nada de esto. Pero tocándolo a él y ayudándolo, perdí el miedo a los difuntos. Y el Señor después me dio un regalo. Entonces, pasado ya esto, en el, porque esto sería como de otro testimonio que vendría una segunda parte, porque ya después de ahí vienen muchas cosas. En el 2003 me ocurren varias cosas. En el 2003 me ahogo, parada, me ahogaba, yo no sabía qué me estaba pasando. Le dije a mi esposo que me diera agua, que él me estaba muriendo. Y mi esposo no sabía qué hacer conmigo, que qué me iba a pasar, yo tenía una cosa trancada acá. Cuando ya me desaturé, yo le dije, algo le va a pasar a alguien. Llama a mi mamá, llama a mis hermanas y empezamos, en ese tiempo no había celular, allá era Viper, entonces no había forma de comunicarnos mucho, no encontramos nada. Y era que mi mamá se le había agrandado la tiroides y se estaba ahogando. Y la habían... Entonces, eh, era mi mamá que se estaba ahogando con la tiroides. Y ahí entiendo que yo tenía algo que era raro y que yo no sabía qué era, pero que había algo en mí. En ese mismo año tengo una visión lavando los platos y veo a mi esposo que se cae en la moto y resbala tremendo. Yo solté lo que estaba, lo vi patentico, como si estuviera ahí presente, y solté lo que estaba haciendo y salí corriendo. Él ya estaba en la puerta de la casa, supremamente aporreado. Por no pisar un perro me caí y yo te vi, pero ¿cómo que me viste? Esos regalos me los iba dando el Señor. Y en ese mismo año muere un compañerito de mi hijo de 12 años. Recuerdo que era un miércoles y mi esposo trabajaba con el cuñado en una tabernita por las noches, desde el miércoles hasta el domingo, después de laborar. Entonces estaba en mi casa muy tranquila, acosté los niños, todo muy bien, y hay un aguacero de aquellos. Era una casa en ladrillo porque económicamente estábamos mal, y la casa era de 5 habitaciones y todas se mojaban. En todas llovía. Entonces la única parte donde podíamos dormir era en el comedor y yo había puesto una cortina grande y eso se levantaba, haz de cuenta, película de terror. Resulta que el niño jugaba con mi hijo en la terraza con una bola que habían hecho en un balón de basquetbol de cemento. Era una bola de cemento con una cadena. Y ellos jugaban allá con esa bola y eso sonaba, muchachos, cuidado, muchachos. Ellos subían a jugar. Cuando pasa todo esto del aguacero, esa bola empieza a ir de un lado a otro, como si la casa se meciera. Y esa bola rodaba y yo inmediatamente miro hacia donde estaba la cortina, se levanta la cortina y ahí estaba el niño con el uniforme. Y yo dije, otra vez no, se supone que me lo había quitado, se supone que yo ya no lo tenía.
Yo dejé a mis hijos solos, dormidos. Me puse una falda, una blusa, unas sandalias y salí corriendo donde mi esposo. Llegué emparamada y yo era con el corazón que se me dice que y yo, es que yo vi al compañerito de mi hijo, yo lo vi. Y él me dice, ¿cómo que lo vi? Yo, él está muerto, él está muerto. Y la mamá no debe saber, él está muerto. Él se me presentó y él está muerto. Yo, ¿cómo le digo a esa señora que él está muerto? Y si ella no sabe, dice, duré el miércoles, jueves. Viernes tomé la decisión y mi mamá me acompañó. Usted tiene que decirle. Pero cuando yo no recordaba del susto, que cuando la cortina se levantó, él me dijo, dile a mi mamá que la amo. A mí eso se me había olvidado. Pero cuando yo iba llegando donde la mamá, yo no iba a decirle que su hijo está muerto, ella ya sabía. Era para que le dijera que él la amaba y ella me abrazó. Ella me abrazó y me dijo, ¿sabes qué fue lo último que yo le pregunté a mi hijo? Que si me amaba, antes de irse a jugar fútbol. Eso fue lo último que ella le había preguntado a su niño y cuando yo le dije, él le contestó. Entonces, seguí pensando, hay algo en mí, ¿a quién le digo si me tildan de loca? Me mandan para manicomio y de hecho hoy día me pasa, me pasa mucho. Entonces, eso fue, bueno, otra de las experiencias en el 2011. A mi suegra le da una enfermedad que se llama falta de ilusión. Mi suegra no quería que yo me casara con mi esposo, para nada. Ella no me quería ni por... Esa no era, esa no era. Porque mi hijo, pues yo entiendo hoy día que es su único hijo, que le ayudaba, todo lo demás, pero ya nosotros cuando nos fuimos ella le prohibía, entonces ya quedé embarazada y todas estas cosas. Y cuando vivimos, la verdad, vivimos muchos años en una guerra tremenda. Yo, sinceramente, la llegué a odiar demasiado, a punto de decir y gritarle a mi mamá una vez, ella me encontró en la calle y me abofeteó en la calle. Y yo llegué llorando y le dije a mi mamá, o me mato o la mato, una de dos. Ya no la soporto, no la aguanto. Y el Señor es hermoso y en su infinita misericordia me permite que a ella le dé esa enfermedad de la falta de deglución. Ella estaba en el Carmen de Viboral y yo le dije a mi esposo y mi esposo me dijo, no, déjela ya que ella se quiso ir para allá, pero yo sentía en mi corazón que yo tenía que ir por ella. Era un mandato que sentía que tenía que ir por ella, entonces yo me fui sin permiso de mi esposo. Le dije a mi mamá, cuídeme los dos niños y me fui por ella. Cuando yo llegué, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije, es que mi casa es su casa, porque es la casa de su hijo y de sus nietos, y usted debe estar allí. Ella llorando me decía, qué vergüenza de mi hijo, y le dije yo, si su hijo se avergüenza, entonces que se avergüence de mí, pero usted va a estar en mi casa. Hay una habitación. Nos vinimos con todas sus cosas, llegamos y lo pusimos, y cuando mi esposo llegó en la noche, encontró a su mamá en la casa. Y yo le dije, usted no puede decir nada porque es su mamá, ella debe estar acá. A partir de ese tiempo yo la cuidé a ella creo que un año, y en ese año el Señor nos permite hacer las paces. Ella no comía, entonces a mí el Señor me decía que el amor era el que sanaba, pero yo no sabía que era el Señor que me hablaba, no lo había conocido, que era algo que me impulsaba. Y entonces yo la abrazaba, yo le decía, usted puede comer, yo le daba las cucharaditas, ella vomitaba tres, la botaba, entonces yo le decía lo que pueda, lo que le quede en el estómago. Ella me abrazaba de una pierna y me decía, perdón, perdone. Y yo le decía, no hay que perdonar. O sea, era el demostrarle mi perdón era ese, el cuidarla, que se dejara cuidar. Allí cesó en gran parte muchísimo de nuestra discordia, ella empezó a conocerme ya como la mujer que yo soy y un proceso de perdón muy hermoso porque todas mis heridas ella me las abrió o abiertas no estaban sanadas, ella les echaba sal de nuevo, humillación, injusticia, desprecio, rechazo, muchas cosas que había en mi vida las encontré con ella, no con mi esposo. Yo por eso digo a veces, y miro, cuando hay un buen esposo, hay como una mala familia. Cuando hay una buena familia, hay como un mal esposo. En algunos casos pasa como eso. Usted encuentra buena suegra si el esposo es como maluquito. Y encuentra maluca suegra si el esposo es como bueno. Entonces,
El Señor siempre nos permite, porque Él no nos manda nada que no podamos. Y sanando y ayudándome a sanar mis heridas con ella, en ese cuidado, en ese amor. A ella le daba vergüenza. Y todas las veces que se enfermó, yo le dije a mi esposo, permíteme, yo estoy. Permíteme, yo voy. Yo quiero cuidarla. Porque lo que yo quería era hacerle caso al Señor de sanar todo eso que había herido entre nosotras dos. Ella, cuando falleció, para la gloria de Dios, yo estoy completamente convencida de que hicimos las paces, nos perdonamos y murió ella en el amor de Dios. Es muy hermoso. Después de tanto, de maltrato, insultos, va y viene, sí se puede, sí se puede. Este, bueno, yo tengo las fechas porque me gusta anotar las fechas. Tengo mi primera experiencia con Jesús en el 2011. Entonces yo ya estaba, mejor dicho, por las heridas, por los dolores, por todo, yo ya no quería vivir. Hasta ese punto, en el 2011, yo ya llevaba 7 intentos de... Entonces, no había podido, no había podido. A mi hijo le tocó presenciar uno y esa fue una herida muy grande que le hice a mi hijo, porque él preguntaba siempre por qué me quería quitar. Y yo ya estaba reventada, no sentía el amor de mi esposo, me sentía muy sola, tenía mucha gente alrededor, en mi casa habían fiestas, yo era la que organizaba, cumpleaños, todo, pero sola, sola, un vacío, una cosa, yo no tenía nada. Entonces tenía un vicio mañoso muy feo, y era que se habían goticas de licor, que goticas de vino, que quedó de una fiesta un traguito de ron, un traguito. Entonces Luz Dar era el basurero, ella se cogía los sobraditos y se emborrachaba. Mi esposo llegaba y ni cuenta se daba que yo había estado borracha en el día, desayunaba con trago, nada, no se daban cuenta, ni nada se está dando cuenta hoy día, así se está dando cuenta, no se daba cuenta que hacía eso. Y un día, yo no conocía la Divina Misericordia, sí conocía el Santo Rosario porque mi tía rezaba todos los días, pero no era un rosario coherente, entonces yo no le creía o como se dice, no le copiaba el Santo Rosario. Y un día suena una canción en la televisión y empieza por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y empieza a estorbarme, la cosa más impresionante. Y yo, ¿qué es eso que suena? Pero no lo apagaba, no lo quitaba. Y yo ya, no quiero ir más, y seguía cantando, y seguía cantando. Y yo ya no quiero, Padre eterno, te ofrezco, y yo no, 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 no quiero. Y ese día tuve un encuentro con la misericordia de Dios. Me revolcó. Yo destrocé mi casa. Yo no sabía qué me pasaba. Yo estaba en el piso, yo lloraba, le pegaba todo, era una cosa impresionante. Y era su misericordia que me estaba dando 3 vueltas o 4, que me volvió nada. Yo lloraba, gritaba, no sé qué me sacó, yo no sé qué me hizo. El caso es que para las 6 de la tarde mi casa estaba impecable, la comida estaba hecha, mi esposo llegó de trabajar, mis hijos de estudiar y todo normal. Y yo feliz en una sonrisa, alegre, les serví, hice comida muy rica y yo decía, ¿y aquí qué pasó? ¿Esto qué fue? Cosa tan rara. Cuando me dormí, dormí toda la noche, feliz. Cuando duermo toda la noche, yo sueño. Yo sueño que soy un niño con una túnica como medio sucia, pero soy un niño, yo me veo como un niño y empiezo a ver un camino empedrado, empiezo a ver unas casas de colores y empiezo a ver que no había jardines y que al fondo no había paisaje, solo era cielo hermoso y empiezo a ver peceras y me acercaba y los peces venían a mí, rojos y azules. Y luego siento una mano acá y una voz que era inaudible, solo la sentía, yo se los explico como lo sentí entre mi frente y mi pecho, que decía, no temas. Yo, no temas, en la vida yo había escuchado eso. Ni me digan palabra de Dios, ni nada, iba a misa, yo no prestaba atención, nada. No temas. Y cuando me dicen no temas, empiezan a aparecer más casas y empiezan a aparecer más peceras. Y yo feliz, yo me sentía en una paz, yo no me quería ir de ahí. Cuando yo miro, veo unas sandalias y veo una túnica roja y azul. Y sí, sentí que era Jesús. Me levanto al otro día gritando, diciéndole a todo el mundo, soñé con Jesús.
este es mi primer sueño que lo pinté. Voy a acercarlo un poquito si lo pueden ver. Igual yo les mando la fotico para que luego se lo puedan observar. Qué belleza. Soñé con Jesús y yo le decía, soñé con Dios, soñé con Dios, soñé con Dios. Y como la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Entonces yo me fui a buscar qué significaban los sueños, qué significaba soñar con peces, qué significaba soñar con Jesús. Y cuando veo que peces, que soñaste con Dios, yo soñé con Dios, soñé con Dios. Bueno, para todo esto, entonces, mi vida sigue igual, igual de pecadora, igual de haciendo cosas que no debía hacer sin entender que Dios me estaba llamando, hacía mucho rato y me estaba coqueteando. Ya para el 2016 yo hago Emaús, vivo mi experiencia Emaús y la vivo, adivinen dónde. Adivinen dónde, a ver si pueden, Alex, ¿dónde vivo la experiencia Emaús? Donde ¿Dónde? odiaba a las monjas, ¿Dónde? donde odiaba a las monjas. Ah, Ay, increíble. Me llevó a Jericó y A yo, ¿pero por qué? Jericó. a seguir No, perdonando. yo qué, o sea, ¿por qué me llevo por allá? Mi hija, yo mandé a mi mamá a Emaús, vayan, yo los mandaba a todos, vayan a Emaús, hija, haga Emaús, usted lo necesita. No, yo no lo necesitaba mi mamá, mi hermana. Yo le dañé el retiro de Emaús a mi mamá, qué pecado, mami, perdóname. Yo le dañé el retiro de Emaús a mi mamá porque ella llegó envuelta en una ola de luz y yo, ay, ma, exagerada, no sé qué. Y mi hija, mami, no me manda para Jericó porque es que yo en bus no me voy a montar, me da miedo montar porque mi hija le tiene fobia a los buses. Y esa vergüenza, y yo, doña Beatriz, yo voy y me voy para Jericó. Desde que me subo a ese bus a las 7 de la mañana, eso se varó, yo lloraba, todas se reían y yo con esa rabia. Y yo, están locas porque se ríen si yo estoy llorando. O sea, porque se burlan de mí. Claro, ellas ya sabían lo que iba a pasar y lo que estaba ya pasando, porque desde que me subí al bus empezó a pasar. Cuando miro a una niña atrás y yo le digo, ellas, ¿por qué se ríen? No les preste atención. Siga usted tranquilita, toda hermosa ella. Y empiezo, cuando llego a Erico, ¿cómo es que están arreglando las calles, muchachos? Y el carro le toca meterse por una calle igual a la del año que yo estuve interna. Igual, solo el que regresa en el tiempo es Dios. Me metió igual y empieza mi corazón. A mí me está dando taquicardia. Yo decía, yo no quiero estar aquí, yo no quiero entrar aquí, yo no quiero estar. Pues les cuento, el retiro era en el seminario. Y el seminario lo estaban remodelando. Muy bonito. Pero ¿dónde le tocó a Luz Dari la habitación? En una que no estaban remodelando. En una habitación con la cama igual al internado, con un espejo, con un lavamanos, con un escaparate, el Señor me regresó en el tiempo. Yo fui a mis 12 años. Ay, Cuando hago y empieza todo el proceso ese tan eterno, eso empezaba por la tarde, nosotros desde por la mañana, y yo con esa cara, no, yo decía, Dios mío, esto no, yo no me maquillo, si ustedes ven, pues no me maquillo, pero esa cara desastrosa, y yo me tapaba con una bufanda porque me veía terrible. Cuando me levanto al sábado, el único que te formó, recuerdan que les dije al principio que el Señor nos forma en una canción, Él nos hace, Él nos diseña, el único que te creó es el único que te puede deformar. Y el Señor me desfiguró mi cara. Era torcida hasta acá, como si la boca estuviera colgada hasta aquí de lado, el cuello. Y cuando yo me levanto y no quería mirarme al espejo porque me daba miedo los espejos, entonces me voy a lavar y me miro, ay, casi me ahogo con esa crema dental. Yo salí, me estoy muriendo, me está dando un derrame, ayúdenme. Y ellas se reían. Y yo decía, pero ¿por qué se ríen? Yo estoy mal, ¿le duele algo? No, pero míreme cómo estoy. Pues ellas, yo hoy entiendo y las amo, a las servidoras hermosas, porque ellas sabían lo que el Señor estaba haciendo en mí. Y desfigurada totalmente, y el Señor ahí me puso en mi rostro, en toda parte, toda esa parte derecha, el brazo, toda mi miseria, todo, todos mis dolores, todas mis heridas, todos mis pecados, toda la inmundicia que hay en mi corazón, todo. Él lo puso para que yo me viera tal cual Él me ve, o Él me estaba viendo en ese momento. Y el Señor hace un trabajo conmigo tan espectacular. Eso fue un solo dolor ese fin de semana. Vivan la experiencia para que lo vivan ustedes.
Y al domingo yo estaba hermosa, radiante, reluciente, impecable, una mujer divina. Me miro al espejo sin miedo y digo, qué mujer tan linda. Entonces el Señor me sana la parte de Jericó. ¿En dónde? En Jericó. Me llevó a donde tanto daño me habían hecho. Y empieza y siguen las partes de perdón. Hoy día las religiosas, las amo, tengo muchas amigas religiosas, son hermosas, las amo. Los sacerdotes, tengo muchos amigos sacerdotes, los amo y oro por ellos. Y de las experiencias entonces vividas, de todo ese dolor que había en mi pasado, porque lo que más me ha costado sanar y me ha costado y todavía está, son los abusos sexuales. No mandes a tu niño a la tienda, no dejes a tu niño con el abuelo, ni con el papá, ni con el tío. No te estoy diciendo que sean malos, no, te estoy diciendo cuídalos, cuídalos, protégelos, porque Dios te los dio para cuidarlos. Un descuido y todo se ha ido, un descuido. En el 2019 tengo mi segundo sueño y mi segundo sueño yo les mandé a ustedes las fotos y es uno donde yo estoy montada en una montaña, viene una ola y, y un centro de salud o un lugar de salud donde había muchos, muchos enfermos, muertos y muchas cosas. Yo llamo a mi amiga y le digo, Adri, va a pasar algo grave, va a pasar algo grave. Ella me dice, ay, pero grave que yo le dije, va a haber muchos muertos, Adri, esto va a ser terrible, tenemos que orar, tenemos que empezar a orar. Y efectivamente llega pandemia y hay muchísimos muertos. Adri me dijo, no, no, a mí no me vuelvas a llamar que vos estás loca, mira lo que estás trayendo. Y yo, no, es que eso va a pasar y tenemos que orar. Entonces nos unimos en una invitación, vamos a hacer un grupo donde nos unamos en oración. El Señor nos permitió el 2020 unirnos en donación y trabajar por los niños abusados, por las parejas, por los matrimonios, que ese año yo le dije a mi amiga, se va a desatar una catástrofe dentro de los hogares, va a haber muchas cosas y efectivamente hubo cosas como esta, abusos infantiles, abusos contra mujeres, muchos abusos y empezamos a orar y a donar. En el 2020 tengo 5 sueños más que yo les mandé a ustedes y en uno de ellos la Virgen María me regala el Santo Rosario. Entonces, este impacta pues bastante, ¿cierto? Este sueño me lo regala la Virgen María y les explico. Yo estoy parada, yo coloco que estoy parada acá y yo veo que viene este animal, es muy grande, aquí está pequeño, es una cosa gigante, paseándose por todas partes y los árboles secos, ya varios sacerdotes exorcistas me lo han explicado, son los corazones de la humanidad, ¿cierto? Y de mi familia también. La serpiente se pasea porque es el pecado, es todo lo que nos está obligando en este momento en el mundo, la dureza de corazón, la indolencia, la lujuria, todo lo que está aconteciendo en los asesinatos, todo lo que la gente hace en contra de los otros. Y la Virgen María me dice que solamente rezando el Santo Rosario, así es. Si ustedes me preguntan, ustedes de un principio sabían que era la Virgen María, yo no tenía ni idea que era la Virgen María porque era una manga, una mano divina, yo hice lo posible por dibujar a lo más precioso, era una camándula brillante y yo simplemente se la recibí y dije, muchachas, la mamita María me ha regalado el Santo Rosario, debemos hacer un rosario, entonces nos unimos en un grupo que se llama el Refugio Mariano, que es hijito de Mujeres de la A a la Z, que es el grupo que hoy día conformamos y todos los días se hace el Santo Rosario orando por esto, porque la Virgen María nos dice que el Santo Rosario es el arma y lo hemos repetido muchas veces, pero mucha gente no lo quiere entender ni lo quiere aceptar, que es un arma poderosa, que es como, ¿cómo se llamaba, Alex, lo de Goliat? La cauchera La está, la que cauchera. tiraba. Sí, que La cauchera. David mató a Goliat, Pero que, sí. ¿cómo se llama Pues sí, una cauchera? Una como una cauchera. cauchera, sí, podría decirse. Él tenía 5 piedras, ¿verdad? Él tenía 5 piedras y con una sola lo derribó, no lo mató. Con una sola lo derribó, pero con su espada le cortó la cabeza. Entonces, en este orden de ideas, mi esposo me regaló una camandulita parecida, como parecía la que vi en el sueño, que me la trajo del Jordán de Pereira. Entonces, es como la cauchera de David, ¿vale? Si lo vamos a mirar así de esta manera. Y las 5 piedras son los 5 misterios. Esas son las 5 piedras. Con una que tú ores, con un
una casillita, con una Ave María, tú puedes darle un golpe en la cabeza al enemigo, se lo puedes dar. Y con un Santo Rosario es la espada con la que le puedes cortar la cabeza. Entonces ella me regaló el rosario para orar por todos esos corazones que nos estamos secando hoy día y que por eso tantos matrimonios y tantas familias están siendo destruidas. El mensaje entonces de mi testimonio, porque trae testimonio, tengo testimonio sobre el matrimonio, sobre los hijos, muchas cosas, pero el Señor me habló en este fin de semana en oración de los niños abusados, maltratados, que no hablan por temor, que están sexualizados, que están siendo llevados a que pierdan su pureza, y ellos son los niños de Dios. Entonces el enemigo que quiere dejar con tus hijos, con tu matrimonio, con tu hogar, ten la paciencia, ten el amor, ten la tolerancia, pégate del Santo Rosario, no permitas que el enemigo se me... Si le abres una brecha, una rendijita, se cuela, por ahí se cuela. ¿Y cuál es? Puedo hablar de esto. Lo que viene tanto ahora en las redes sociales, hay pornografía por montones y los niños están teniendo acceso a ella. Hay brujería y muchos jóvenes están entrando en ella porque les aparece la publicidad. Lo peor que pudo entrar a las familias fue la tecnología. Lo mejor para el avance, claro, si lo sabemos usar. Pero es que los altares están siendo abusados dentro de la familia. ¿Cuál altar? El altar del matrimonio, que es la cama matrimonial. Porque está el televisor, están los celulares, no está el Espíritu Santo. El del comedor, porque todos con celular y no hay conversación, ya no hay comunicación, ¿verdad? Hasta en la cocina, en el baño, que es lo más íntimo, están la tecnología y los celulares. Cuidemos a nuestros hijos, porque nosotros nos los dieron para ser cuidados. Yo lo viví y un niño que tiene invisible una cinta en la boca sufre demasiado. Nadie se imagina el dolor de un niño cuando tiene que callar un secreto que quiere gritar enormemente. Entonces yo espero que entiendan y vamos, y voy a decirles algo por último, el perdón con mi papá, yo fui a un retiro, no fue de Maús, no fue quiero hacer lazos marianos, quiero hacer del infierno al cielo, quiero hacer muchas cosas, que el Señor me permita hacer todo esto. Fui a un retiro de sanación y liberación y allí enterré a mi papá. Logré darle cristiana sepultura, ponerle flores en su tumba y decirle, papá, te perdono, porque no eras tú, eran tus heridas. Yo les dije que me había arrepentido de haber dicho algo toda mi vida, pues en mucho tiempo en mi vida, y era haber dicho, y siempre decía que yo era la hija del diablo, Ave María Purísima. No sabía lo que decía, pero era porque veía tan mal, tan mal, tan mal lo que mi papá había hecho, que yo decía que era la hija del diablo. Y el Señor un día me dijo, no señora, usted es la hija del rey, sencillamente. Y una última anotación, no hablen delante de los niños, porque yo sé toda mi historia desde antes de nacer. ¿Por qué sé eso tan doloroso? Y tomé un odio que no me pertenecía. Porque mi mamá, mientras cosía, le contaba a sus clientas la historia y ella creía que yo estaba dormida. Los niños muchas veces no dormimos. No hagan nada delante de los niños. No hablen mal de su papá. No, el papá no le hable mal de la mamá. No cuenten historias. Lo que usted diga referente a la abuela, a su suegra y eso, su hijo lo va a tomar como que él lo debe hacer con ellos. No hablemos mal. Cuidémosla en los niños, ellos tienen pureza en sus oídos, en sus ojitos, ellos saben quién es bueno y quién no, porque ellos tienen inocencia. Ay, gracias muchachos. Espero que esto llegue a muchos corazones y que sepan que la gloria de Dios sí está en nosotros, porque Él es el único que puede hacer esto posible. Yo, Luz Dari, una simple humanidad, no hubiese sido capaz de perdonar tanto. Dios les pague y los bendiga. Luz Dari, qué hermoso, qué fuerte, pero a la vez qué tan hermoso, de verdad, que muy fuerte no imaginarse un niño viviendo tantas cosas desde antes de nacer, pero esa es la realidad que viven muchos niños hoy en día por tanta maldad que hay.
y tantas heridas y tanto desorden, pero el Señor sí tiene claro el mensaje a través de ti. Y es que tenemos primero que confiar en Él, pero que también tenemos que hacer nuestra labor acá, cuidar nuestros hijos, cuidar el matrimonio, cuidar el hogar, buscar ese cielo. Y a veces nos dejamos arrastrar por el mundo y olvidamos como el orden. Es que como que entramos en un desorden y el demonio se aprovecha de eso y empiezan a pasar muchas cosas que no deberían pasar. Luz Dari, Son muchas muchas tentaciones, gracias. son muchas tentaciones y es muy hermoso porque se nota cuando el Señor está y si nos regala el servicio, el don del servicio, hacerlo con amor, sirvamos con amor. No nos debemos arrepentir de servirle a ningún ser humano, oiga, y mucho menos servirle al enemigo. Yo hice esto a propósito, Anita y Alex, de decir que ya. Si tengo 2 minutos, les voy a decir algo que se van a sorprender. Dale. El Señor, cuando yo tenía 30 años, tengo una enfermedad en mis ojos que se llama queratocono. No sé si la conocen. El queratocono es que la córnea es cerradita y la córnea se va abriendo y se va abriendo y te quedas ciego. Y yo a los 30 años, cuando supe que me iba a quedar ciega, me preparé para ser ciega. Y arreglé todas las cosas en mi casa, disponiéndolas para que yo pudiera caminar en la oscuridad para prepararme para la ceguera. Y el Señor me ha regalado mis ojos, que yo pueda ver mis hijos. ¿Por qué? Porque yo me preparé y le dije, te entrego mi luz. Yo no conocía de Dios en ese momento y le dije, te entrego mis ojos. Y hasta el día de hoy yo no me he quedado ciega y todavía tengo queratocono. Sí soy ojoncita, sí soy ojoncita porque saca el ojo, pero todavía tengo queratocono. Y el remate con esto es que el perdón sí es posible. A este abusador que le robaba a mi mamá, a este hombre que abusaba a mi mamá, que nos golpeaba, que me manoseaba, que me escondía, que nos hacía tanto daño, el Señor me permitió cuidarlo 4 años. Él sufría del mal de Diógenes. El mal de Diógenes es cuando muere un ser querido y esa persona se abandona totalmente, no se baña, no se asea, no se preocupa por comer nada. Y a él le dio mal de Diógenes. Él se iba y estaba como habitante de calle. Mi mamá me llama y me decía, Dari, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, venga usted. Y yo le decía al Espíritu Santo, ponme unas pinzas en la nariz y yo lo hago. Él también me pidió perdón, me decía, Reina, perdóneme por todo lo que le hice. Cuando él falleció, 4 años después, era 31 de octubre, cuando él murió, yo estaba trabajando, tomando fotos en Halloween, que no tenía ni idea de lo que hacía. Entonces, como me daba muy buen dinero, tomaba fotos y no escuché el teléfono. Al otro día yo llamo y era del hospital y me decían, ah, sí, del señor que falleció. Yo, ¿falleció? ¿Cómo así? Y salgo corriendo a buscarlo y había muerto de tuberculosis y se llevaron el cuerpo y el cuerpo se perdió. Yo lo estuve buscando con mi esposo todo el día porque no sabía dónde lo habían llevado porque era un cadáver con tuberculosis y era muy peligroso. Cuando lo encontramos en Sabaneta y yo empiezo a llorar y lloraba, todavía siento mucho el dolor de esto, porque yo empiezo a llorar y el muchacho me dice todo hermoso, lamentamos, yo lamento mucho su pérdida y yo le dije, ¿cuál pérdida? Yo no estoy llorando porque lo perdí, yo estoy llorando porque de la manera que él vivió así murió, solo, solo, completamente solo. Fue un dolor en mi corazón muy grande, pero y solamente en el sepelio estuvo mi tía que era la hermana, mi mamá, una amiga y yo, nadie más. Ay, Dios, Y eso me partía el corazón, claro. porque de la manera que tú vives, así fue. Pero logré perdonarlo y oro por esa alma, oro porque el Señor me ha regalado orar por las almitas del purgatorio, por los niños abortados, oro por esas almas que me hicieron tanto daño, porque ellos no sabían lo que hacían. Ellos nunca supieron lo que hacían y el Señor en su infinita misericordia, si Él los perdonó y si me perdona a mí, porque yo no los voy a perdonar a ellos. Ay, Ahora no, sí. Qué eso sí, belleza. pues ese broche estuvo espectacular. De verdad que una de las cosas más difíciles es perdonar. Perdonar, definitivamente. Y Luz Dari, no, pues te damos las gracias por ser tan generosa y contarnos tu testimonio.
Y yo sé que muchas personas les va a parecer esta historia muy fuerte porque obviamente tiene muchos matices, pero es muy hermoso ver cómo Dios va restaurando y cómo va obrando. No es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Cómo se fue en Total. el tiempo de empezar a trabajar en esas heridas que traías. Pero qué bendición. Muchas gracias, Luz Dari. Bueno, familia hermosa, Ah, entonces ya la labor que tienen. Número 1, compartirlo, dejarle mensajes bien lindos a Luz Dari. Número 2, tercero, suscribirse al apostolado. Y también les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Regálame tu Historia también. Y si quieren conocer sobre nuestro taller, que Luz Dari habló de él, nuestro taller del infierno al cielo en el matrimonio, un taller para matrimonios, está en la página www.regalametuhistoria.com. Bueno, un abracito grande para todos, que Dios los bendiga. Gracias, Luz Dari. ¿Cómo estás, el medio? Dios los Espero bendiga. verte por aquí. Nos vemos entonces Dios les pronto. pague. No, ahora sí. Un abrazo y muchas gracias.